Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes, noches ya. Eh, Primero les agradezco mucho que nos estén acompañando en aras de la puntualidad, que es algo sobre lo que estamos tratando de ir en el programa de arquitectura, para cambiar viejas costumbres de arquitectos impuntuales. Vamos a, Vamos a dar inicio. Yo literalmente, en primer lugar, le quiero agradecer a la magistra Samantha Vélez que nos acompaña hoy. Es una docente joven de la universidad, súper recomendada por Daniel, el director del programa. Estoy súper contento de que nos esté acompañando. La maestra Samantha Vélez es realizadora audiovisual. Tiene una maestría en escrituras, ¿verdad? Sí, escrituras para medios audiovisuales. Wow, súper interesante ello. Y hoy, como es nuestro primer diálogo, yo propuse un tema. Buscamos entre la planta docente porque la idea era buscar a alguien que tuviéramos cerca para ver si con esta idea de buscar relaciones entre cine y arquitectura lo podríamos hacer dentro de la universidad, como no traer una persona que está por allá lejos, sino que comencemos a construir cosas entre los programas que forman la Facultad de Arte, Comunicación y Cultura, que creo que ahí hay un vacío que debemos ir llenando. Entonces buscamos a alguien súper recomendada, me dijeron, es ella, es el tema de ella es la persona que lo puede hacer y estoy muy contento de que empecemos así. Si tú quieres, arrancas, nosotros, pues las personas no tienen abiertos micrófonos ni el chat. Vamos a hacer este experimento así hoy. Y bueno, quedamos en tus manos, Samantha. Te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy. No, a ti muchísimas gracias de verdad por la invitación. Entonces, no, comencemos un poco. Nuevamente, mi nombre es Samantha Vélez. Estoy comenzando una universidad, soy profesora de cine en este caso. Estudié cine y audiovisuales en la Universidad del Magdalena, soy de la costa. En esa misma universidad hice lo que sería mi maestría en escrituras para medios. Voy a poner esto en modo completo, pantalla completa, entonces pues, no lo voy a ver, pero espero que puedan escucharme si de pronto hay algún inconveniente con lo que sería internet o algo, me avisan, pueden hablarme para yo poder entender que hay un problema, porque no puedo ver la pantalla en estos momentos. Listo, pero ahí está todo perfecto, Samantha. Listo, perfecto. Entonces, para comenzar en este punto, vengo a hablarles un poco de arquitectura en el cine. Comencemos desde el principio. El cine nació en 1895. Nace como un formato documental. Lo que primero se grabó por los hermanos Lumière, estos dos personajes que pueden observar acá abajo. Esa es una fotito que está coloreada, porque bueno, toda esa época todavía era en blanco y negro. Los hermanos Lumière en este caso solo grababan la cotidianidad del mundo. Me explico. Ellos grababan a los trabajadores saliendo de sus empresas, empezaron a grabar los trenes llegando a la ciudad. No hacían más allá sino grabar como documental, grabar cosas que pasaban en el día a día. En este punto del cine como tal, fue, digamos que un boom. Sí, era interesante, era creativo, las personas incluso cuentan que al ver la primera vez la proyección de un tren acercándose, todas las personas que estaban sentados viendo se levantaron y gritaron del miedo, porque no sabían que esto simplemente era una imagen proyectada. Luego de esto, el cine se vuelve un espectáculo para las masas. ¿Qué quiere decir? Nos pasamos a alguien llamado Georges Méliès. Georges Méliès se puede conocer como el primer cineasta del mundo. En este punto, las pequeñas imágenes que logran ver acá están un poco borrosas porque bueno, es su trabajo desde hace muchos años. 1910, 1905, más o menos él estuvo en esa época trabajando. Él fue, digamos que, el gran impulsor de que el cine se volviera un espectáculo, se volviese un show. Pero aquí todavía no había arquitectura, aquí había fondos, las personas pintaban, si era de pronto estos viajes al espacio, creaban todos los escenarios, si pintaban todos los escenarios, pintaban los planetas, pintaban la ropa, digamos que hacían todo, pero no había una arquitectura que se pudiera ver como tal. Lo que hizo Georges Méliès fue que el cine se volviese importante y empezó a ser más reconocido en un público, digamos, entre comillas, más vulgar. ¿Por qué? Porque el cine siempre hacerlo fue costoso. Entonces, al hacerlo costoso, era un público muy reducido.
Méliès empezó a crear un cine para más gente y para que lograse verse en diferentes partes de París, porque el cine nace en París como tal. Entonces, en este punto, eh, todavía se estaban creando historias para entretener. Sí, eran historias que tenían un inicio, tenían un nudo, tenían un desenlace, eran interesantes, a las personas les gustaba, pero no si no es más allá, hasta 1925 que llega Sergei Eisenstein. ¿Qué pasa con Sergei en este caso? Él trae algo llamado El acorazado de Potemkin. Básicamente es una película bélica, es una película de guerra. En este punto empezamos a utilizar la arquitectura para narrar y para contar, ¿sí? Incluso Sergei es arquitecto como tal, y empezó a trabajar el montaje cinematográfico, él lo entendía como un lenguaje arquitectónico a su tiempo. Él decía y solía decir en su época que el cine se narraba como una persona caminando dentro de su casa. Todo iba paso a paso. Él entendió el cine de esta manera y logró sacar, digamos que en la primera película en el cine, que la arquitectura estuvo dentro de ella. ¿Cómo? Utilizó exteriores, nosotros le llamamos exteriores, de pronto aquello que no esté dentro de un set, ¿sí? Como lo que vemos aquí, esta es una de las escaleras de Odessa, es una de las escenas más icónicas del cine, solamente que la película dura 3 horas, es bastante compleja, verde, blanco y negro, y puede ser bastante pesada, pero en esta escena, todas las personas que estaban en el acorazado, que era como un buque, ¿sí? Se rebelan por las malas condiciones en que las tenían. Van a esta ciudad y asesinan a millones de personas en estas escaleras como tal que ustedes ven. En la escena comienza esta como carreola de bebés como tal a bajar sola. Es muy importante porque ese bebé pasa en medio de todas las personas, baja, llega al final y lo recibe una señora. Básicamente habla de que en este punto, aunque hay muchas personas muertas, aún rodeado de muertes, hay nueva vida que está llegando como al mundo. Hay nueva vida que todavía se habla de una esperanza. Y esto que se agregó al cine como tal, ¿sí? Dio comienzo al uso de la arquitectura dentro del cine, de la narrativa dentro del cine, de la importancia de narrar utilizando los espacios, ¿sí? Al percibir lo que se está viendo. El acorazado de Procastin es muy importante porque abre básicamente lo que es la arquitectura en el cine y cómo usar espacios para narrar. Después, digamos que en esa búsqueda de narrativas que se estaban dando en esa época, lo que sería la llamada época del oro del cine, que se dio a partir del 1910 hasta 1960, cerrando más o menos esa época es llamada la época del oro del cine. Muchos de los artistas empiezan a buscar formas de narrar y de contar. Y después del acorazado, pues está uno muy importante que es Metrópolis. Su mismo nombre lo dice, es una ciudad. Aquí no hay personajes principales, o sea, hay personajes importantes dentro de la película, pero el personaje principal es la ciudad. Fritz Lanz, que es el director, él es hijo de arquitectos, creció con la arquitectura básicamente en sí. Nació en la ciudad de Viena y también estudió arquitectura en la escuela como tal de Viena en arquitectura. Él no terminó la arquitectura, sino que se fue a Bellas Artes y empezó a trabajar en el cine como tal. Obviamente esta construcción de la metrópolis, que es la base principal es como su obra maestra y la obra del cine, son maquetas. Todo esto que ven son maquetas creadas que se grabaron para dar la sensación de una ciudad y de una ciudad futurista, creado en 1927. Desde aquí, en la ciudad, además de que nos narra, de que digamos, director nos está hablando de una ciudad como protagonista, de una ciudad que está viva, que va creciendo como una metrópolis, nos habla de que la ciudad también crea distancias, que es básicamente lo que ocurre también hoy en día en muchas ciudades del mundo. Me explico a cómo una distancia, aunque todas estos, digamos que edificios que ustedes logran ver, son muy bonitos, se ven muy bien estéticamente, no todos viven aquí. En Metrópolis, la ciudad estaba dividida entre estratos sociales. Me explico.
las personas con mayor poder económico vivían sobre la ciudad y las personas con menor poder económico vivían bajo la ciudad. Aquí ya hablamos de que la arquitectura en el cine no solo está siendo utilizada de escenografía, no solo está siendo utilizada para que nos muestre un espacio, sino que también está haciendo divisiones socioeconómicas dentro del cine. Esto más adelante, pues en las películas actuales, se utiliza mucho, ¿sí? Pero en esta época fue muy innovador. Y pues esta persona intentó utilizar básicamente la belleza de los paisajes, la arquitectura como tal, para mostrar todas las personas que vivían bien y eran ejecutivas, y en el fondo vivían las personas pues que ya estaban en, digamos que, concreto, era un estilo más brutalista en el fondo, estaban todos encerrados en el fondo, era todo más oscuro en el fondo. Entonces aquí la arquitectura de pronto hizo ese paso. Más adelante, creo que mucho más adelante, unos 20 años, 23 años, viene también Hitchcock. Hitchcock, como pueden saber, no lo saben, Hitchcock es, digamos que el padre del suspenso en el cine, una de las personas más importantes, en la que está La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta es básicamente una película de suspenso, en el que el personaje tiene como se rompe una pierna, ¿sí? Y tiene que estar, desde su ventana, empieza por estar aburrido, observar al resto de personas que viven en los apartamentos al frente de su hogar. Cuando él mira esto, él descubre que hay un asesinato en uno de los apartamentos del frente y empieza a buscar cómo esa persona está asesinando a las otras personas de los otros apartamentos. Aquí podemos ver, ¿sí?, que en la arquitectura como tal, cómo ve la persona desde su ventana hacia las otras ventanas como tal. Todo esto que ven es un set. O sea, todo se armó para la película, ¿sí? Ya esta película como tal, si no estoy mal, es de 1950 y algo, pues obviamente ya está a color, ya pasamos a una época diferente del cine, ya el cine pues está un poco más estructurado como tal. Anteriormente el cine, digamos que todavía se estaba innovando en la búsqueda de estilos. Hitchcock tiene un estilo aquí muy marcado, además de que obviamente en este punto Hitchcock trabaja el suspenso, trabaja con personajes indicados para ellos. Ya que el personaje principal rompe su pierna, empieza a buscar en lo que sería pues los edificios del frente. ¿Qué pasa también? Que dice en que pueden ver en la imagen de la derecha, ¿sí? Hay un día y una noche. Aquí Hitchcock nos muestra también que en la arquitectura como tal también nos funciona para hacer cambios de tiempo. En este caso se utiliza también muy normalmente con lo que sería el día y la noche, el uso de los colores, el uso de los tonos fríos y tonos cálidos. Y muy probablemente en este punto, tal vez no hayan visto la película, pero sé que a muchos les suena porque esta película también la dieron y pues la mostraron, hicieron como una especie de, digamos que de reseña, la mostraron también en Los Simpsons. No sé si lo recuerdan, muchos de ustedes lo habrán visto cuando Bart le pasa exactamente lo mismo. Se rompe una pierna, se encuentra con el mismo personaje de la película y pasa lo mismo como tal. Lo utilizan de la misma manera, es muy cómico, Los Simpsons siempre utilizan como esta parte como tal en toda su serie. Más adelante, ya que la arquitectura empezó a formar parte del cine, se empezaron a hacer estudios, básicamente por qué estamos usando la arquitectura, qué está pasando aquí, cómo podemos verla. Entonces la arquitectura formó tres formas elementales en que se usa dentro del cine. La primera es como escenario o trasfondo de ambientación. Este es básicamente es como el aspecto más importante del cine. ¿Por qué? Porque el escenario nos cuenta. Si una persona está en una calle, en un barrio peligroso, tú lo vas a ver y vas a entender que el barrio es peligroso por los edificios en los que ves, las casas que encuentras, ¿sí? Eso te va a ayudar a distinguir. O sea, una persona en un barrio de estrato 6, 7, 8, inmediatamente vas a darte cuenta de dónde está. Si está en una galería de arte, vas a darte cuenta de que está en una galería de arte. Si está en un cine, te vas a dar cuenta porque los espacios en los que se encuentra el personaje
te va a ayudar a dar contexto. Por eso el escenario da mucho hacia la ambientación como tal, ¿sí? Esta ambientación es muy clara en una de las primeras películas del cine como tal, este es el expresionismo alemán en esta época. Este se llama el Doctor Caligari. El Doctor Caligari era psiquiatra. Bueno, sí, ya, debió morir hace mucho el actor que hizo el personaje. Era psiquiatra y trataba a varias personas con problemas mentales. La película fue una de las primeras en mostrar los escenarios, como pueden ver, de esta forma, alterados de una manera bastante puntiaguda. Pueden ver ventanas triangulares, pueden ver que los caminos tienen un zigzag recto, pueden ver en este caso que las paredes son irregulares. Pero todo esto nos mostraba, nos daba a entender que era la visión, era cómo se encontraban, cómo veían estas personas, ¿sí? El mundo en el que ellos están, un mundo real, pero además el mundo, su lado psicológico, ellos cómo logran verlo. Esto hace parte de la segunda forma elemental en la que la arquitectura funciona en el cine, que es básicamente como metáfora. Esta es la más importante, en mi punto de vista, es la más importante de lo que sería del uso de la arquitectura en el cine. ¿Por qué? Porque así como vimos en la anterior, en lo que sería el doctor Caligari, que estas personas que estaban psicológicamente no estaban bien, ¿sí? Ellos tenían otra forma de ver el mundo, lo representaban de esa manera en la escenografía. Y eso, como está aquí escrito, genera una atmósfera y genera experiencia para nosotros como espectador. Nosotros logramos entender que esas personas están sintiendo o están viendo el mundo de esa manera, que no es normal, entre comillas, no es normal, porque puede que sufran un trastorno, porque puede que sean personas que ya de pronto no estén totalmente bien o en este plano totalmente vean de acuerdo a lo que vemos nosotros, o pueden que vean las cosas distintas a nosotros. Entonces, la arquitectura nos ayuda muchísimo en esta forma de, digamos que, de trascendencia escenográfica. También funciona mucho para Kubrick. En Kubrick logra utilizar esto de una manera muy, eh, digamos, de una manera muy buena en este punto. Por ejemplo, en El Resplandor, la casa, toda está llena de pasillos vacíos, toda. Cuando el personaje principal, ahí pueden ver una foto de Jack Nicholson, está perdiendo la cordura, él se pierde en este laberinto como tal que ven abajo. O sea, el laberinto hace parte de la psicología del personaje. La casa como tal, es un hotel. El hotel como tal, pues también hace parte de la psicología del personaje. Obviamente le agregan iluminación, le agregan colores que pueden que aporten más a esto y lo hagan pues un poco más eh, expresivo para que obviamente el espectador lo sienta de esa manera y pueda conectar. En la Naranja Mecánica, que también es de Kubrick, sabemos pues, es una película en la que hay varios personajes que pues están como un poco fuera de la ley, buscando pues su propio camino en este mundo. Son jóvenes que están un poco por fuera de la ley, de la realidad, que están viendo cómo solucionar su mundo en una época en la que era un poco, todo estaba un poco restringido. Entonces, lo que hacía Kubrick en este punto es que todos los interiores de la Naranja Mecánica eran interiores en los que se veía que no estaban completos. De pronto los cuadros no eran cuadros bien hechos, algo estaba mal, no estaban completos como tal, de pronto los triángulos estaban mal formados. La arquitectura nos muestra también lo que sería la psicología de las personas, ¿sí? De ellos que pues estaban un poco trastornados como tal. Lo utiliza en este punto pues en la Naranja Mecánica para mostrarlo de esa manera, en interiores, en interiores. Pero también la arquitectura en este punto juega un rol muy importante porque en exteriores trata de demostrar, aunque lo que sería obras muy brutalistas. Si se dan cuenta, en la imagen de la derecha, en la parte de abajo, ¿sí? Las obras todavía son muy toscas, son muy frías.
Y eso nos muestra que los personajes al salir al mundo básicamente sentían esa frialdad de las otras personas hacia ellos, ¿sí? Siempre estaban tratando de huir de la ley, siempre estaban intentando hacer cosas que estaban por fuera de la ley. Y un jueguito que hizo Stan Lee en ese punto como tal, pues si no ven, hay un túnel, ese túnel se llama Arancia Mecánica, en el país donde se encuentra. Es básicamente un túnel muy importante, es una de las primeras escenas de la película, donde ellos van caminando, donde ellos son golpeados, o sea, pasan muchos puntos importantes. Entonces, para Kubrick también utilizaba lo que sería en este punto la arquitectura de manera que se pudiera ver, se pudiera sentir y pudiese expresar lo que se estaba viendo en la película, lo que los personajes estaban sintiendo en la película, entonces todo lo conectaba. También, como pueden ver, se mostró en Los Simpsons, lo cual también se muestra, creo que en la Naranja Mecánica, en el capítulo de la Naranja Mecánica se muestra mucho, también la escenografía, todos los retratos que se muestran, es muy interesante como también lo tratan ellos. Algún día de pronto hablamos de Los Simpsons, quién sabe. Y pues está la tercera. El tercera como tal es como elemento protagónico. Hay películas en que no podrían darse, no podrían ser sin una casa, sin un hotel, sin de pronto un edificio. ¿Sí? Entonces, esto básicamente unifica, es el punto que complementa la historia y crea un protagonista dándole otra faceta al objeto representado. El resto de personas están en la película, pero dentro de la película, sin eso, sin esa casa, sin ese objeto, sin eso unificador, no habría nada. Por ejemplo, volvemos a Hitchcock como tal, en Psicosis. Psicosis es de 1960. Básicamente es la película que cierra la época del oro del cine. En esta película, al personaje principal él asesina a su mamá y empieza a asesinar a otras personas que van al hotel que él dirige, que es el Bates Motel. También hay una serie acerca de ello, bastante interesante, que podrían ver en algún momento, en la que es como una precuela, muestran el antes de que él asesinase a la mamá. En esta película, en donde la casa que ven atrás, en la imagen que ven atrás, es el objeto principal, sucede porque nunca, Bates nunca deja ir a las personas del hotel a la casa. ¿Por qué? Porque dice que allá está su mamá y que su mamá tiene problemas, que no lo puedes ver. Ahí nos muestra un poco del desequilibrio que tiene este personaje. Y pues esta película ha sido investigada y pues básicamente ha sido leída por millones de personas en el mundo. Pero en este punto, hay un filósofo llamado Slavoj Zizek, que evidencia básicamente cómo en esta casa el personaje principal, que es Norman, él se comporta muy normal en el último piso, en el piso de arriba, ¿sí? La casa tiene dos pisos como tal. Él es una persona normal en el piso de arriba. Pero cuando está en el primer piso, él siempre está, pues es el piso donde está la mamá muerta. Hay que obviamente contarles eso. El primer piso es donde está la mamá muerta, segundo piso es donde él se comporta muy normal. Entonces, el primer piso, básicamente, él siempre se siente como agitado, como perdido. Y el personaje, Norman, en ese punto, él toma, toma como dentro de sí a la mamá, tanto así que él se viste como la mamá, se pone peluca como la mamá, habla como la mamá, pero todo lo hace mientras está en el primer piso. Si se dice que en la parte de arriba de la casa, en el segundo piso, se muestra el super yo, mientras que en el primer piso se muestra el ello, el personaje. Entonces siempre hay como esa disruptiva como tal en esta casa en específico, en este punto de lo que sería esta película de Hitchcock con la que se cierra grandemente la época del oro del cine y nos muestra como este mundo de que sí, se puede ver personajes principales
a la arquitectura. La arquitectura puede crear esa atmósfera para que ellos sean el número uno en las películas. También nos preguntamos cómo ha evolucionado hasta el día de hoy todo esto que hemos hablado del cine. Si ven esta imagen, y si de pronto en algún momento han visto Blade Runner 2049, eh, la arquitectura en el cine sigue usándose. Ahora es básicamente inherente. No podemos hablar de cine sin hablar de arquitectura. Es tan importante eh, para la narrativa de la película porque sin ella no podría conectar. ¿Qué pasa con esto? En Blade Runner 2049 siempre se trabaja, es bastante futurista. En las dos que hay una más, hay un interior, ahí está, si no estoy mal, creo que hay una tercera, pero no sabría decirles. En estas películas siempre se maneja un estilo muy brutalista, muy frío, ¿sí? Es un futuro distópico en el que básicamente digamos que no todo salió mal, pero tampoco todo salió bien. Entonces las personas viven en sus mundos, todo siempre está como en una guerra, entonces le funciona muy bien este tipo de arquitectura para poder narrar. Películas como Black Panther, que muy probablemente todos no las hemos visto, eh, crea todo desde cero. Aquí se creó todo esto que llamamos Wakanda, que es un futuro en el que todo salió bien. Pero si vemos, hay una combinación entre un estilo africano y entre una sociedad futurista. Entonces podemos ver rascacielos, podemos ver edificios, pero todos tienen la marca de que todos tienen techos de paja, tienen los colores africanos por excelencia, amarillo, rojo. Entonces esta película básicamente nos muestra eso en este punto. Entonces aquí también funciona para crear mundos completos. Obviamente en Blade Runner pues no sabemos qué pasa en el 2049, no lo conocemos. En Black Panther no sabemos si África llegará a este mundo, pero la arquitectura funciona también para crear mundos especiales. ¿Sí? Creo que ahorita si alguien se está viendo Game of Thrones, creo que Game of Thrones no sería Game of Thrones, bueno, la Casa del Dragón, como se llama ahora, no sería sin la construcción que hacen de todos los lugares. En Es Máquina es bastante peculiar, es una película futurista, funciona mucho y creo que ya hemos tocado tres películas bastante futuristas, porque en este futuro sí es utópico. Es un futuro utópico en el que vemos una casa futurista, que es pues de la persona que creó al robot que ven en este punto, y pues en esta casa pasa básicamente toda la película. Toda la película sucede dentro de una casa que está creada y pensada para ser una casa muy avanzada como tal, con ventanas que se vuelven translúcidas, que no tienen persianas, sino que se oscurecen se oscurecen y se aclaran, con puertas que se cierran, con un espacio para poder crear maquinaria. ¿Sí? También hay momentos en los que todo va a pasar dentro de un lugar en específico, como en esta película. Creo también que no podríamos pasar por aquí sin hablar de El Origen. Es casi imposible realmente. Creo que todos nos hemos visto esta película, Leonardo DiCaprio otra vez en una de sus grandes películas del cine sin ningún problema haciendo otro de sus grandes papeles. En esta película la arquitectura es increíblemente importante. Toda se utiliza para mostrar el mundo real y el mundo de los sueños. Y el mundo de los sueños logra tergiversar la arquitectura de una manera en la que todos nos sorprendemos. Todos tenemos en nuestra cabeza que todo es A y B, ¿sí? Que los planos son de cierta manera. Pero cuando nosotros vemos esta escena, y creo que todos la primera vez que vimos esta escena, en la que se levanta en la calle, se voltea todo y quedan los edificios sobre nosotros, viendo los carros pasar, todo cambia, literal, todo cambia. Incluso no solo en esto, no solo en este punto. Está el punto en el que, bueno, en ese momento era Ellen, ahora es Elliot, El Page, la chica que los ayuda, que ahora ella es la que crea los mundos, porque hay una persona que crea los mundos como tal, entra acá como tal y empieza a crear, ¿sí? A ver cómo los mundos, cómo se ve cada cosa, cómo se ve cada mundo, cada edificio, cómo debería verse, pues,
un puente, un portal, todo lo utiliza ella de cierta manera. Al tiempo, también vemos que utilizamos la arquitectura, es como una, digamos que son como espacios vivos, ¿sí? Me explico. Todos recordamos los momentos, en el momento en el que hay un temblor, ¿sí? Creo que se está moviendo mucho el carro en el que van, no mal no recuerdo, ellos están en un carro y todo se empieza a mover. Entonces, cuando todo, hay un momento en el que empiezan a pelear, está Joseph Gordon-Levitt está peleando con una persona y ellos empiezan a flotar y a moverse dentro de un mismo cuarto. ¿Sí? Empiezan a flotar porque todo se pierde gravedad en este punto. Entonces les toca, la arquitectura funciona para esto, les toca agarrarse de las paredes para poder impulsarse y para poder llegar a donde necesitan. Imagínense que no hubiese estado de esta forma. La película cambiaría totalmente. Si no hubiésemos tenido este juego con toda la escenografía como tal, puede que la película no hubiese sido tan impactante como lo fue en su época. ¿Sí? Esta película tiene incluso Oscar. Pues, Leonardo DiCaprio estuvo nominada, fue otra de sus cientos y cientos de nominaciones en este punto. Pero sí, funcionó y funcionó de manera muy importante. Por eso en este punto, y logra incluso salvar, digamos de esta manera, o utilizar las tres formas elementales de utilizar la arquitectura acá. Como elemento principal, en ciertas escenas importantes se vuelve principal la arquitectura, como elemento narrativo y como escenografía. Las une todas. O sea, una película que de verdad todos tienen que verse. Y siempre me gusta meter un poco de animación, porque creo que la animación se presta un poco para todo. ¿Sí? En este punto hablamos de Ghost in the Shell. Muchos probablemente la hayan visto con la que hicieron en la live action con, si mal no recuerdo, es Scarlett Johansson. Scarlett Johansson hizo esta película que básicamente es como un futuro, también un poco cyberpunk. Entonces es este estilo en el que vemos a Japón futurista, ¿sí? Creo que todos tenemos esta visión de Japón futurista porque siempre es Japón lleno de muchos edificios, lleno de muchos cables y lleno de estos señales muy luminosas todo el tiempo. Entonces funciona también aquí. Aquí el mundo, este futuro, no es un futuro apocalíptico de pronto como en Blade, no es un futuro utópico de pronto como Es Máquina, pero sí es un futuro en el que todo avanzó, hay mucha gente encerrada en el mismo punto, pero la tecnología sigue andando. ¿Cómo lo mostramos? No sé si se va a dar de manera correcta. Y creo que los japoneses en este punto lo tienen muy claro. Es porque si logran ver algunas películas, si se están viendo la nueva serie de Netflix, esta Cyberpunk Edge Runner, hace lo mismo. No, lo vemos de esta manera, se expresa de esta manera el estilo de los edificios, el estilo de cómo va a estar. Siente todavía el Japón de personas encerradas en cubículos. Entonces también sirve para darle esa atmósfera de un futuro en el que hay millones de personas en el mundo y seguimos todos aquí. Después de esto, hablamos un poco también de la influencia en las personas. Cómo influye todo esto que vimos, toda esta arquitectura, todo esto en las personas como tal. Y es muy interesante porque muy probablemente todos recordemos, si a algunos les gusta Friends, todos recordemos a Central Perk, que es la cafetería a los que ellos van múltiples veces. Esta pequeña imagen que ven, lástima que no la puedo encontrar en mejor calidad, es la casa de mi pobre angelito. Entonces hay ciertos espacios que se vuelven tan importantes para las personas que la gente se da cuenta de eso. ¿Y qué están haciendo ahora para, digamos que, motivar a pagar más a las personas? Todos estos espacios los puedes rentar en Airbnb. O sea, tú puedes rentar todo lo que sería la casa de mi pobre angelito para quedarte unas noches en la casa de mi pobre angelito. Si recuerdan, la que está arriba a la izquierda es la del príncipe de Bel-Air. También se puede rentar toda la mansión del príncipe de Bel-Air. Abajo está la casa de Gucci, por si se vieron la película. Y a la derecha está, esta es la de
Crepúsculo, la casa del personaje de Crepúsculo. No sé si alcanzaron a verla, no sé si son muy jóvenes, o el Crepúsculo no es tan viejo realmente. Pero sí, la arquitectura es tan, o sea, nos influencia tanto, estamos nosotros tan metidos en esto, que literal las personas buscan quedarse noches aquí. Hay muchos más. Incluso hay lugares que fueron creados. ¿Por qué? Porque hace poco vi una campaña de Airbnb en el que hicieron el bosque de los 100 acres de Winnie Pooh. Entonces, literal, puedes ir al bosque de los 100 acres de Winnie Pooh y te puedes quedar en el árbol de Winnie Pooh. O sea, hay una puerta que está en un árbol, abres, te quedas dentro de ella. O sea, ya se va más allá. Por lo menos estas casas sí existen. Básicamente, se grabaron dentro de ellas, se grabaron por fuera de ellas, muy probablemente por fuera y el resto fueron sets, por lo general. Los estudiantes de cine que están aquí ya saben un poco más, pero por lo general siempre se graba por fuera y el resto de cosas que vemos dentro de la casa ya eso es un set. Pero en este punto como tal, sí las puedes alquilar. La casa de, creo que donde pasó esta la película de terror Scream, también la puedes rentar. Entonces, también puedes rentar, si no estoy mal, hay un cuadro de Van Gogh que es como una habitación. Entonces hicieron lo mismo que pasó en Winnie Pooh. Crearon el cuarto y se puede rentar. Es una habitación famosa, es un cuadro de Van Gogh famoso, simplemente que la gente le gusta, los de Airbnb lo tomaron, lo hicieron y ahora se renta. Entonces, esa influencia que tienen las personas, todos han soñado con tener la misma casa que tienen ellos, la decoración que tienen ellos. Muchos habrán pensado tener el cuadro que tiene la familia Los Simpsons en el fondo de sus sala, ¿sí? Todo esto influencia en las personas y buscan, pues obviamente esto también es un generador de dinero, no es más, generador de dinero como tal. Ahora, ya que hablamos de la arquitectura en el cine, hablemos un poco también de lo que sería el cine en la arquitectura. Después de la pandemia, en 1918 hubo una pandemia también. Y después de que esa pandemia terminó, pasó exactamente igual que lo que está pasando ahora. Todo el mundo está intentando salir a hacer de todo. Es por eso que ahora hay conciertos y las boletas se acaban a los 2 días. Hay cine y los cines siempre están llenos, los restaurantes siempre están llenos. Todas las personas están saliendo porque es que estuvimos 2 años y medio encerrados. Entonces se está buscando crear también nuevas experiencias para las personas que van a los cines. Por eso nació este Cinema Nouveau, que es la arquitectura de los cines. Como pueden ver cómo está cambiando esto, este es el Filma Cinema Hall. Como tal, se renovó. Sé que esto, si no estoy mal, no, debe estar en Europa. Esto está en Europa como tal. Se están creando nuevos cines para generar experiencias, para generar arte también. O sea, que el único arte que veas no sea el que está en la pantalla que va a estar frente a ti, sino que llegues y se vea también este tipo de arte como tal. Como pueden ver acá, este Delphi Lost Cinema está pensado de la misma manera. Tiene múltiples habitaciones y todas las habitaciones del cine tienen un color distinto. Este que vemos es la habitación azul. Digamos que el arquitecto que pensó esto pensó lo mismo, que cada vez que una persona entre a un cine como tal, se sienta que está entrando a una obra de arte. ¿Sí? Entonces, esta unión que tiene, digamos que la tienen las dos carreras como tal, ya va más allá. Ya no solamente estamos viendo la arquitectura dentro de la pantalla, dentro de todo lo que sucede, sino que también la estamos viendo cuando llegamos al cine, cuando llegamos a ella. Esta está en Portugal como tal, la Praga Cinema, era un cine, sí, efectivamente, esta sí era un cine como tal, pero ya estaba desgastado, ya estaba muy viejo, y lo que hicieron los arquitectos fue renovarlo y ponerla, digamos que más bonita. Esta sensación de estar en un lugar histórico lo hace incluso más llamativo. Entonces se está trabajando también para ello. Aquí en Cinema de Rion, esto está en París, se intentó hacer porque es como un jardín botánico, pero en París. Entonces se intentó hacer esa unión de que en ese punto, en este como jardín botánico que existe ya, hacer un cine también dentro de él. Y como pueden ver, pues
absolutamente bellísimo en este punto. Y por aquí, chicos, hemos terminado nuevamente Central Park, que es el lugar en específico de los personajes de Friends. ¿Qué puedo, pues, para terminar como con todo esto? Básicamente en el cine ahorita mismo, si pues logramos ver la arquitectura en su carácter escenográfico, nos habla de espacio, nos habla de tiempo, nos habla de momentos, es imposible en este punto del cine, en este punto de las dos artes, verlos divididos. No va a pasar. Ya el cine básicamente va con la arquitectura, están juntos como tal, ya trasciende la arquitectura esta mera puesta en escena con la que comenzó en un punto, sino que ya se vuelve un protagonista más, se vuelve un personaje más y se vuelve un narrativamente más importante. Le da también lo que sería abordar dimensiones, abordar lo que sería en este punto labores, charlas, separaciones, puede abordar cualquier forma narrativa que se utilicen para que el cine pueda ser narrado. Eh, la labor del arquitecto y el cineasta en este punto va muy de la mano. Como vieron en un principio, la mayoría de cineastas que estaban trabajando en cine eran arquitectos, ¿sí? Eran arquitectos que se formaron como arquitectos y que después entraron al mundo del cine. Ahora sí son carreras bastante separadas, pero que tienen que ir de la mano para poder narrar y contar. Por ahora, les agradezco a todos esta charla, que hayan estado por acá viéndome un poquito. Samantha, te agradezco muchísimo. Súper interesante tu charla. Estábamos hablando con algunos docentes por WhatsApp que todo lo que nos cuentas es maravilloso. Lo deja uno con mucha expectativa de cosas. A los arquitectos generalmente nos obligaban a ver algunas películas y me sorprende un poco que, pues no, no me sorprende. Digamos que hay unos vínculos que históricamente pues nos conectan, pero me Claro, pareció muy interesante que nos dejas como una tarea, que hay ciertas películas que uno se debería ver, ¿no? sí, hay ciertas películas como las que hablé en la última parte, sobre todo porque obviamente creo que van a aburrir menos a los chicos. Claramente no son en blanco y Sí, negro, ya son más actuales. totalmente. A Eh, mí, de hecho, creo que alguna vez en la universidad nos pusieron el acorazado Potemkin, tiene una versión muy bonita nueva con canciones de Pet Shop Boys, como algo de electrónica y como para tratar de darle ritmo porque hemos perdido como esa capacidad de concentrarnos en la escena en blanco y negro, ¿no? Y, es un poco difícil que se concentre en blanco y negro. y si no me Pero equivoco, de Metrópolis hay una que está musicalizada por Queen, que tiene también unos toques de color. Creo que alguien le intervino y alguien no es... la coloreó muy probablemente. Sí, sí, la colorearon y no es como lo más exitoso que he visto, pero di tú, por ejemplo, El acorazado Potemkin, Metrópolis, El gabinete del doctor Caligari, bueno, La naranja mecánica, pero Blade Runner, la primera Blade Runner, una película que se llama Brasil, que creo que es de Terry Gilliam. No, esa la desconozco, no la he escuchado. Eran como películas que nos ponían a ver, era como obligación del arquitecto tener también una cultura visual, ¿no? Creo que ahí también se construyen muchas cosas porque tenemos culturas visuales construidas a partir de nuestros contextos y el cine nos abre otros mundos. Eso me pareció buenísimo que nos hayas puesto Black Panther porque hemos tenido también algunos como críticos puristas del cine invitados que siempre nos decían como venga, Avengers no, o cosas así, ¿no? Me pareció muy bonito cómo abordaste lo de Black Panther porque esa idea de crear mundos estaba muy presente como en esa... Era casi que una tarea de vacaciones. Cuando yo dicto taller uno generalmente les mando libros y les mando películas para que vean. Y estas que tú has tocado me parecen maravillosas. A mí me gusta mucho Ghost in the Shell, me parece maravillosa. Eh, y esta versión, a mí me gusta la versión animada, obviamente es un clásico, pero la versión real con, con esta chica me Scarlett. parece maravillosamente hecha. Y también hay una, Akira también nos la ponían a ver mucho por la ciudad, la manera en la que está narrada la ciudad, la velocidad y el tiempo. Eran como vínculos ahí. De hecho, algunos arquitectos que son eh,
como un punto teórico por el que vamos siempre en la facultad, como Rem Koolhaas o Bernard Tschumi, empezaron su vida como profesional desde el cine, siendo ayudantes de cámaras. Bernard Tschumi era ayudante de cámara y Rem Koolhaas estudió cine algún tiempo. Y de alguna manera esa construcción como cinematográfica, la construcción de la escena, está el marco, el encuadre, son vocabularios y cosas que nos unen. Yo te agradezco muchísimo, como vivimos en una época de cosas más que tienen que ser más concretas en el tiempo y más cortas en el tiempo, creo que vamos a dejar ahí. Me acabo de dar cuenta, no lo sabía, que parte de las restricciones que nos puso Google a las universidades y a los que generábamos mucho tráfico es que no podían entrar sino 100 personas y durante toda tu charla tuvimos lleno total de la sala. Vamos a ver si lo podemos subir al canal. Tenemos un canal en YouTube que tiene poquiticos videos, pero vamos a subir tu charla y te agradezco mucho, Samantha. Espero que la podamos repetir y que la próxima vez nos veamos en vivo. Creo que merecemos una segunda parte de escucharte porque estuvo súper entretenida. Te agradezco muchísimo. No, con todo gusto, en vivo sería súper interesante porque igual ya podríamos hablar con todos los chicos también de frente, dudas al final y todo es mucho más fácil que con 100 personas de pronto aquí. Totalmente. Pero sí, igual películas para hablar sobre arquitectura estamos lejos, o sea, nos vamos, podemos hablar horas y horas de lo mismo. Total, Igualmente muchas parte. gracias a todos pa- los que llegaron, sé que sí me escribieron algunos alumnos como profe no puedo entrar. sí, estuvo bastante bien la convocatoria. Te agradezco muchísimo y a todos, bueno, nos estamos viendo. Esperamos hacer otros eventos de diálogos de la arquitectura que este año vamos a tratar de sentarlo, de concretarlo en torno al cine. Te agradezco mucho, Samantha, y les agradezco a todos por haber venido y bueno, nos estamos viendo. Que Chao. estén muy bien, hasta Ah, les luego. dejo Muchas el link gracias. Hasta de la luego. asistencia en el chat. Para los que no lo han llenado, queda el link en el chat. Listo, que estén muy bien todos y muchas gracias.